De esta manera, entonces, damos inicio a la lección 3 del módulo 6, denominado gestión de formalización, ¿sí? ¿Qué es la formalización? La formalización es el proceso que lleva a cabo una persona física, unipersonal, o una persona jurídica, una sociedad, ¿verdad?, para incorporarse a la economía formal. Muy bien. ¿Para qué debemos formalizar? ¿Para qué? Para legalizar jurídicamente nuestra presencia en el mercado, para competir en igualdad de condiciones, ¿sí?, con las demás empresas del mismo rubro, y para evitar sanciones, ¿verdad? Que justamente, en realidad, todos los emprendedores que pasan de, ¿cómo se dice?, una contabilidad negra, que le llaman, ¿verdad?, a una contabilidad legal, por lo general es más, más por evitar sanciones, ¿verdad? Porque justamente hoy en día la SED está muy controlando mucho todo. Entonces, obviamente le conviene a todos los emprendimientos o emprendedores poner al día, ¿verdad? O legalizar o formalizar su emprendimiento, ¿sí? Pero no solamente por eso debería de, ¿verdad?, formalizarse. Pero como dice aquí, aparte de legalizar jurídicamente nuestra presencia en el mercado, sí, nos ayuda a competir en igualdad de condiciones, ¿sí? Además, no solamente el hecho de tener legalizado o formalizado el emprendimiento, eso hace que eh, los clientes tengan confianza y también quieran, ¿sí?, quieran comprarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, más que nada también para eso debemos formalizar nuestro emprendimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de formalizar nuestro negocio? En primer lugar, tenemos accesos a créditos, ¿verdad? Sabemos que desde el momento que nosotros no trabajamos de manera legal, ¿verdad?, no va a haber ningún banco financiera que a nosotros nos quieran dar un crédito, ¿verdad? Pero desde el momento en que nosotros tenemos todo legalizado, todo formalizado, ¿sí? Siempre lo primero que piden, ¿verdad?, por lo general son los balances, ¿verdad? O piden también, por ejemplo, las declaraciones juradas. Entonces, desde el momento que tenemos todo legalizado, entonces ahí podemos acceder a los créditos. También nos ayuda a impulsar la expansión del negocio, obviamente, ¿sí? También nos ayuda a proyectar confianza, como les dije hace rato, en nuestros clientes, y también nos ayuda a prevenir sanciones, como ya habíamos tocado. Entonces, son los beneficios de formalizar nuestro negocio. ¿Cuáles son los pasos legales? Y todavía no estamos hablando de los pasos ¿cómo se dice?, para obtener el RUC o para hacer nuestra inscripción en la municipalidad, ¿verdad? O ese tipo de trámites, sino los pasos legales, ¿verdad?, en nuestro emprendimiento. O sea, de manera generalizada. Está por un lado la parte tributaria, está por otro lado la parte jurídica y está por otro lado la parte laboral, ¿sí? Entonces, la parte, nuestro emprendimiento, por más que no tenga todavía, ¿verdad?, no tenga todavía funcionarios, ¿sí?, tenemos que hacer por lo menos la parte tributaria y la parte jurídica, ¿sí? Cuando tengamos a partir de un funcionario, vamos a ver la parte del Ministerio de Trabajo y también la parte de IPS, ¿sí? Entonces, la parte tributaria. En primer lugar, tenemos que arreglar todos los aspectos tributarios. En primer lugar, inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes, ¿sí? Obtener nuestra cédula tributaria, que es el RUC, ¿verdad? ¿Dónde se obtiene eso? En la SED, ¿verdad? Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos todo hacerlo en forma online inicialmente y luego, ¿sí?, una vez que la SED acepte nuestros documentos, entonces nos envían por correo que tendríamos cuando podríamos irnos, ¿verdad?, para llevar todos nuestros documentos respaldatorios que adjuntamos en forma virtual. Tenemos que llevar de manera presencial, ¿verdad?, los papeles
todos los documentos que habíamos escaneado, llevar y ahí obtenemos nuestro RUT, ¿verdad? O sea, hay un trámite previo de que tienen que hacernos una charla, ¿verdad? Después también nos hacen el registro biométrico, todo eso, y luego nos dan el RUT, ¿sí? Después tenemos que hacer la impresión de facturas, que sí o sí tenemos que hacer, obviamente, ¿verdad? Y luego está la parte jurídica, ¿sí? En la parte de escritura de constitución, si una sociedad, ¿verdad? Estatuto social, toda esa parte tenemos que arreglar bien, ¿sí? Después la parte laboral, como les digo, inscripción en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Porque obviamente ustedes, desde el momento que se van a dedicar a comercializar, tienen que tener su inscripción en el Ministerio de Industria y Comercio, y la inscripción en el Instituto de Previsión Social para la parte, siempre la parte laboral, si tienen empleados. Inscripción en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, si por ejemplo van a abrir algún emprendimiento que tenga que ver con la parte de salud, ¿sí? O inclusive en los mismos restaurantes, todas esas cosas tienen que tener habilitaciones del ministerio, ¿sí? Por la parte edilicia. Entonces, y como dice, después vamos a ver, también tienen que tener el registro del INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Todos los restaurantes tienen que tener eso, ¿verdad? Muy poca gente sabe y tiene que tener. Muy bien, entonces, estos son los pasos legales principales, de manera generalizada, ¿sí? Después también están las instituciones de control. Aparte de estos pasos que acabamos de ver, tenemos que ver también, dependiendo del rubro al que nos vamos a dedicar, ¿sí? Tener los registros de estas instituciones de control, justamente, ¿verdad? Está el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que dije el INAM, si te vas a dedicar, por ejemplo, a tener un restaurante, a un bar, a un comedor, alguna panadería, confitería, tienen que tener el registro del INAM, ¿verdad? El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, el INTN, ¿sí? Por ejemplo, las instituciones por ejemplo, si van a abrir algún estudio de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un lugar donde se hace análisis laboratoriales o un lugar donde se hace instituto de diagnóstico, ¿verdad? Donde se utilice todo el tema de rayos, ¿sí? Eso tienen que ustedes tener el registro del INTN, ¿sí? En el INTN es donde se hace la medición, por ejemplo, de los aparatitos que llevan los funcionarios que trabajan en los rayos, la parte haciendo radiografías, por ejemplo, ¿verdad? Radiografías, TAC y todas esas cosas, ¿verdad? Ellos tienen que tener un aparatito que les mide el nivel de radioactividad en el cuerpo. Bueno, quienes miden y todos los días las instituciones tienen que enviar al INTN la medición con el registro del nombre y apellido de la persona, ¿sí? Porque si la persona se está acercando al nivel máximo de radioactividad en el cuerpo, tiene que ser, entonces ahí el INTN avisa que tiene que ser trasladado a otra área, ¿verdad? Otra área lejos de radiación, ¿verdad? Entonces, hasta que se normalice la persona, ¿verdad? Y entonces pueda volver al sector de radio, ¿verdad? Después la CEAM, ¿verdad? Que sabemos en qué trabaja, ¿verdad? Tiene que estar permanentemente monitoreando todo lo que tenga que ver con el ambiente. El Instituto Forestal Nacional, la INFONA, ¿sí? Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE, ¿verdad? Todos los que van a hacer, por ejemplo, cultivos, dedicarse a la horticultura, todas esas cosas, tienen que tener esto y el SENACSA. Tienen que tener SENAVE y SENACSA. Cuando los que cría animales, cría de vaca, de caballo, de cerdos, SENACSA, ¿verdad? Y de aves y también ¿cómo se dice? De la parte ¿cómo se dice? Plantación de verduras, ¿verdad? De hortalizas. Entonces tiene que tener el registro del Senado, ¿sí? Y después está el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, el SENASA, ¿sí? Muy bien. Entonces, dependiendo del rubro que uno emprenda, tiene que tener también, ¿verdad? El registro de estas instituciones de control. Muy bien. También el caso que querramos nosotros, querramos operar, obviamente para esto más
Más en general, ¿verdad? Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, publicidades en la vía pública, si vamos a hacer utilizar algo que pueda causar algún impacto ambiental, ¿sí? Entonces tenemos que tener licencias para operar, ¿sí? Pero sobre todo, ¿sí? A todos nos concierne estas dos partes, ¿verdad? La habilitación del local y la patente municipal, ¿sí? Eso sí o sí, todos los emprendimientos tienen que tener, ¿sí? Eso se hace, obviamente, se hace en la municipalidad de donde está el emprendimiento. Por ejemplo, si yo tengo mi emprendimiento en Lambaré, tengo que tener, ¿verdad?, la patente municipal y la habilitación del local de Lambaré. Si hago en Asunción, en Asunción. Si es de Luque, en Luque. ¿Eh? Si tengo mi emprendimiento en Luque, se hace todo de Luque, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, y dependiendo después si van a hacer, por ejemplo, publicidad en las vías públicas, van a poner pasacalles, van a colocar, por ejemplo, los carteles en las columnas, tienen que tener permiso de publicidad en la vía pública en la municipalidad. Faltan los impuestos inmobiliarios, ¿verdad? Están los servicios urbanos, el impacto ambiental, permiso sanitario y otros. Todo eso tienen que verificar ustedes si su negocio va a necesitar. Sí o sí, esto que está aquí, ¿verdad? Habilitación de locales, patente municipal. Si van a tener construcción, si por ejemplo van a hacer alguna mejora, por ejemplo, tienen algún terreno, ¿sí? Y ustedes van a construir para el local de su emprendimiento, tienen que tener un permiso de obra en la municipalidad, ¿verdad? Tienen que acercar todo lo que tenga que ver con ¿cómo se dice? Sus planos, que tienen que estar aprobados por la municipalidad. La municipalidad tiene que venir, constatar in situ, ver todo, y luego una vez que tengan la aprobación, entonces ese es el permiso de obra, ¿sí? Aunque tengan que hacer, por ejemplo, ya haya una construcción y ustedes quieran agregar un salón más, tienen que avisar a la municipalidad, porque la municipalidad tiene que estar al tanto de esa construcción nueva, ¿sí? Muy bien. Esto es, por ejemplo, para lo que es el registro de marca. La propiedad intelectual, ¿sí? Cuando nosotros vamos a habilitar el nombre de nuestro emprendimiento o van a hacer lanzamiento de un producto, el nombre del producto, también se recomienda registrar en la DINAPI, que es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, ¿sí? El registro de marcas, entonces se hace en ese lugar, ¿sí? Se hace en ese lugar. Normalmente el registro de marcas lleva aproximadamente de 6 meses a un año para obtenerlo, ¿sí? Se tiene que hacer el registro de marcas a través de un especialista, un abogado especialista en eso, ¿verdad? Que justamente tiene una especialización para eso y tiene una habilitación ante la DINAPI para eso, ¿sí? Muy bien. Después también ahí, por ejemplo, supongamos ustedes hagan alguna invención y quieran registrar, también se puede hacer en la DINAPI. O si hacen algún libro, cosas, también se hace en la DINAPI, todo eso. Y ahí se obtienen todas las patentes y licencias por esas obras, por esas innovaciones o por esas o por las invenciones que ustedes hagan, ¿sí? Muy bien. La razón social, que es fundamental, ¿verdad? Cuando nosotros empecemos eh, con nuestro negocio, ¿verdad? Tenemos que definir nuestra razón social, ¿sí? Como dice aquí, seleccionar la razón social que mejor se adecue a la empresa. Esto permitirá identificar la modalidad tributaria con la que puede operar y otros compromisos legales, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí están todas las denominaciones que más se usan, ¿sí? Hay más, pero estas son las más usuales, ¿sí? La unipersonal individual, está la empresa individual de responsabilidad limitada, las sociedades simples, las sociedades en comandita, las sociedades de responsabilidad limitada, SRL, y las sociedades anónimas, ¿sí? Muy bien. Esa parte no vamos a profundizar, ¿verdad? Porque no es el objetivo del curso, solamente estamos dando aspectos, ¿cómo se dice? Un pantallazo de cómo formalizar nuestra institución. Normalmente, desde el punto de vista del emprendimiento, normalmente siempre el emprendedor empieza como una unipersonal individual. Y normalmente, ¿sí? Obviamente tenemos que saber
¿qué va a tributar? Se va a tributar, por ejemplo, el impuesto va a ser una sociedad, el impuesto IRE simple, o el IRE re simple, o el IRE general, ¿sí? Entonces, para el IRE simple, el IRE re simple, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es el más simple de todos, ¿verdad? El re simple. Entonces, tienen que tener esa denominación, ¿sí? Las empresas unipersonales individuales que no alcanzan, que no sobrepasan los 80 millones, ¿sí? Que no sobrepasan, es de 1 a 80 millones, ¿sí? De ingresos anuales, ¿verdad? Cuando sobrepasan los 80 millones, ¿sí? Entonces, ahí pasan ya a ser IRE a tributar bajo el régimen IRE simple, ¿sí? 80 millones para arriba, para 80 millones, 1.000, ¿verdad? Hasta 2.000 millones y de guaraníes. Y a partir de 2.000 millones, 1.000, ¿verdad? Para arriba, ya ya tributan bajo el régimen IRE general, ¿sí? Que por lo general siempre son las grandes empresas, ¿sí? Las medianas normalmente, las medianas y aquellas unipersonales, o sea, microempresas y medianas empresas que sobrepasan los 80 millones tributan bajo el IRE simple. Una aclaración, las del IRE re simple, ¿sí? Las del IRE re simple no facturan, sino que entregan boletas de venta, ¿sí? No utilizan facturas de ventas, ¿sí? Las facturas de venta que son válidas para el IVA, ¿sí? Y para el impuesto a la renta personal. Entonces, no utilizan esa factura. Los que lo que tributan bajo el régimen IRE simple utilizan boleta de venta nada más, ¿sí? Muy bien. O sea, como dice aquí, dependiendo de la razón social de la empresa, los impuestos podrían tener variantes. A partir de 2020 hubo importantes cambios en el aspecto tributario. Han desaparecido algunos impuestos, como el impuesto a la renta de pequeños contribuyentes, el IRPC, ya no existe, impuesto a la renta de actividades comerciales, ¿verdad? El IRASIS ya no existe, y el impuesto a la renta de actividades agropecuarias en general tampoco. Fueron reemplazados por el IRE, que vamos a ver en el cuadro siguiente, que es lo que yo le estaba explicando, ¿verdad? Estos son los impuestos que actualmente existen. ¿Sí? El IVA, el impuesto al valor agregado, que es mensual y también semestral, dependiendo del negocio. El IRP, el impuesto a la renta personal, es anual. El IRE general, el impuesto a la renta de empresas generales, que es anual, que este es la que le dije que tributaba a partir de los 2.000 millones hasta para arriba, ¿verdad? 2.000 millones, 1.000 para arriba. Después está el IRE simple, el impuesto a la renta de empresas simples, que son aquellas empresas que tributan a partir de 80 millones, 1.000 para arriba, hasta 2.000 millones. Después está el IRE re simple, el impuesto a la renta de empresas, ¿verdad? De empresas re simples, que era de 1 a 80 millones, y son los que facturan, o sea, los que dan boletas de ventas, no facturas. El IDU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades, esto es para los socios y accionistas. El INR, que es el impuesto a la renta de no residentes, ¿sí? Que todo ese dinero que entra, ¿sí? Que entra desde el exterior, ahora también ya paga impuestos. Y está el impuesto selectivo al consumo, ¿sí? Entonces, estos son los impuestos que pagan las empresas actualmente. Desde ya les informo, los que son los microemprendedores, los que están empezando, ¿sí? Siempre empiezan con el IRE simple, normalmente, ¿sí? Y a los 5 o 6 meses ya pasan a este rango, ¿verdad? Y inmediatamente, obviamente, ya facturan, ya ofrecen las facturas a los clientes, ¿sí? Entonces, este es el que más se utiliza, y la denominación de la razón social es unipersonal individual, ¿sí? Y normalmente tributan el IRE re simple. Y una vez que pasan el monto de los 80 millones, entonces suben de escala y van al IRE simple, ¿sí? Cuando es 80 millones, 1.000 hasta 2.000 millones, ¿sí? Y ahí es cuando facturan.
El IR simple usa boleta de venta y a partir del IR simple se usa factura. Factura contable y factura crédito. Muy bien. Luego está la cédula MIPYMES, ¿sí? Entonces, la cédula MIPYMES, ¿qué es? Es el documento gratuito que acredita la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, que si ustedes quieren tener su, o sea, cuando ustedes tengan su emprendimiento, ¿sí? Pueden sacar la cédula MIPYMES, deben sacar la cédula MIPYMES, ¿verdad? Y que es un documento totalmente gratuito, ¿sí? Esto se hace totalmente aquí justamente les voy a dejar los pasos, aquí están los pasos clarísimos, ¿verdad? De cómo se debe habilitar, ¿verdad? La cédula MIPYMES se hace directamente en forma online, ¿sí? Este es el sitio, ¿sí? Que es www.suace.gov.bi, que es el sitio donde ustedes tienen que imprimir, ¿verdad? Entrar en el sitio, y acá clarito dice cómo lo tienen que entrar, ¿verdad? El registro de empresas, darle ahí donde dice registro de empresas, se va a desplegar unas opciones enumeradas, y donde dice apertura de empresas, deben darle ahí donde dice apertura de empresas unipersonales, ¿verdad? Ahí tienen que darle ustedes clic, ¿verdad? Y una vez que dan clic, ustedes tienen que seleccionar la opción donde dice requisitos, y ahí le va a desplegar justamente donde salta un formulario, ¿verdad? Que ustedes deben completar en línea, ¿verdad? No se puede guardar y deben imprimir, ¿verdad? Porque después ese formulario ustedes tienen que escanear también, ¿verdad? Y adjuntar todos los documentos que se les pide escaneados, ¿sí? Entonces, el formulario no puede ser impreso, como dice, no puede guardarse, no puede guardarse en la máquina, ¿sí? Entonces, se debe llenar en el momento. Y se deben adjuntar la cédula de identidad de la persona, del titular, en el caso de que se haya una empresa que ya está trabajando, operando, ¿sí? Entonces debe presentar su balance del año anterior, y en el caso que sea una empresa muy nueva, una microempresa nueva que todavía no tenga balance, entonces debe presentar su listado de activos. También ese formulario de activos está en el mismo sitio y te dice dónde imprimir ese formulario, para que ustedes puedan llenar también de esa manera, ¿sí? Imprimir, o sea, llenar en línea y luego imprimir, ¿sí? Y luego, una vez que tengas todo eso, tenés que ver el tema del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de IPS, ¿sí? Debe tener la inscripción. Y una vez que tengas todo eso, adjuntas tus documentos, escaneas todo y subís al sitio. En el sitio, ¿sí? Y una vez que tengas todo eso, remitís, y después por correo te remiten cuando ya está tu cédula MIPYMES, para que pases a retirar, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto es el tiempo de validez? ¿Sí? Es de un año, de 12 meses, ¿sí? La cédula MIPYMES vale un año y se puede renovar tranquilamente cada año, presentando el certificado de cumplimiento tributario y la declaración de renta del año inmediato anterior, directamente. Y así se renueva la cédula MIPYMES todos los años. ¿Cuáles son los beneficios de tener una cédula MIPYMES? ¿Verdad? Acceso a créditos blandos, capacitación empresarial por técnicos del Ministerio de Comercio, comercialización de productos y ferias en mercado nacional e internacional. O sea, una serie de beneficios que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Tasas preferenciales en el registro del MIC y del INAN, o sea, del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Preferencias para proveedoras del Estado, ¿sí? Eso ustedes tienen que hacer su registro en la Dirección Nacional de Contratación, ¿verdad? Para poder entrar en las licitaciones del Estado. Régimen laboral diferenciado para microempresas, o sea, el momento que tenés tu cédula MIPYMES, ya entras dentro del régimen laboral, un régimen laboral diferenciado que tiene el METES para las microempresas que tienen cédula MIPYMES, ¿verdad? Obviamente es bastante más accesible que cualquier otra empresa que no lo tenga, ¿no? Cualquier otro emprendimiento o negocio que no lo tenga, ¿verdad? Son mucho más exigentes con ellos.
seguridad social para microempresas, o sea, IPS tiene una seguridad especial para todos los que tienen la cédula MIPYMES. Luego también les ofrece, tienen derecho a tener una página web en el MITIX, que ya no es más Senatix, es ahora un ministerio. Anteriormente era una secretaría, ahora un ministerio, el Ministerio de Tecnología y Comunicación. En esa misma plataforma donde ustedes tienen el curso, este curso que es el módulo, ¿verdad? Ese es el MITIC. Y bueno, entonces desde el momento que ustedes tienen su cédula MIPYMES, pueden solicitar una página web gratuita en ese sitio. Después, potenciales beneficios de programas y proyectos, ¿sí? Por ejemplo, cuando haya, supongamos ustedes tengan un emprendimiento y haya, por ejemplo, un concurso del Estado donde se otorgue, por ejemplo, un capital inicial para tu emprendimiento, ¿sí? De repente el Estado lanza esos capitales pequeños para iniciar, qué sé yo, 5 millones, ¿verdad? Cosas así. Entonces, la gente, las personas que tienen el cédula, o sea, las empresas que tienen el cédula MIPYMES pueden participar perfectamente en esos concursos, ¿sí? Entonces, se inscriben, obviamente, adjuntan todos los documentos y concursan, ¿verdad? Capacitación y asistencias técnicas en todo el país por técnicos del MIC, obviamente, y teniendo la cédula MIPYMES también podemos tener acceso, ¿verdad? O nos exoneran una multa del METES. O sea, supongamos, alguna vez METES nos cayó en el negocio, ¿sí? Y nosotros nos pilló offside. Algo no hicimos bien, entonces en vez de darnos una multa, nos exoneran, ¿sí? Pero es por una sola vez. No es anual, una sola vez, ¿sí? Entonces, para la próxima, si te vuelven a pillar offside, ya no te salvas. Muy bien. Y para terminar, o sea, prácticamente, entonces vamos a hacer un resumen de los pasos legales para formalizar un emprendimiento. O sea, todo lo que dijimos, ¿verdad? Vamos a dar en un pequeño repaso, en una pequeña imagen, todo lo que tenemos que tener, ¿sí? ¿Verdad? Para formalizar nuestro negocio. En síntesis, en pocas palabras, esto es lo básico para formalizar un emprendimiento. En primer lugar, tener la inscripción en la SED para obtener el RUT, ¿sí? La cédula tributaria, sí o sí, fundamental. La obtención de patente comercial del municipio correspondiente, sí o sí, que habíamos dicho, ¿verdad? Si van a hacer obras, no se olviden que tienen que tener permiso de obras. Si van a publicar, van a hacer publicaciones en la calle, permiso de publicidad, ¿sí? Todo eso tienen que tener en cuenta con el tema de la municipalidad. Pero esto es lo básico, ¿verdad? Después, en el caso que tengamos, en el caso de que tengamos, y hago una aclaración acá, en el caso de que tengamos eh, un, un, eh, un funcionario, tenemos que hacer sí o sí la inscripción en el METES y en el IPS. Si ustedes hacen el trámite de la cédula MIPYMES, ¿sí? ¿Ok? Y atiéndame lo que le voy a decir. Si ustedes van a hacer el trámite de obtención de la cédula MIPYMES, ¿sí? Tienen que hacer el registro en IPS y METES, ¿sí? Aunque ustedes no tengan un funcionario. ¿Por qué? Porque por lo menos el nombre de ustedes figura como funcionarios. Funcionarios y dueños de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener IPS y METES es un requisito esencial a la hora de obtener la cédula MIPYMES, ¿ok? Entonces tienen que tener sí o sí. Si no tienen la inscripción, en el proceso de la obtención de la cédula MIPYMES tienen que sacar esa inscripción del IPS y METES, ¿sí? Luego tener la cédula MIPYMES, o sea, la cédula MIPYMES es otro paso para la formalización del microemprendimiento. Estamos hablando siempre, gente, del microemprendimiento. Entonces, la cédula MIPYMES es solamente para las microempresas, ¿ok? Después está para productos alimenticios o envasados, tener el registro de INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, y tener el registro de marcas, ¿sí? Que se hace en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, ¿sí? Es fundamental el registro de marcas. Actualmente,
Hay muchísimas empresas que tienen su RUC, tienen todo, patente, tienen su inscripción en la IPS, en el METES, tienen sus productos alimenticios, excelente todo, pero no tienen registradas sus marcas. ¿Sí? No tienen registradas sus marcas. Es fundamental, ¿sí? Es fundamental porque para que no, en el caso que ustedes tengan éxito, no les copien o no les roben el nombre, que no les pase lo que le pasó a una importante, ¿cómo se dice? Una conocida empresaria, ¿verdad? Que empezó, tenía su panadería, confitería, ¿sí? Después se convirtió en un restaurante famoso, ¿sí? Y que tenía un administrador infiel, había sido, ¿verdad? Que durante 10 años tuvo a su servicio. Ella jamás registró la marca de su empresa famosa, ¿sí? Que abrió varias sucursales. Bueno, después el administrador infiel se independizó, ¿verdad? Renunció y se independizó. ¿Y qué hizo? Se fue y registró la marca de él. Imagínense. Entonces, después este administrador infiel abrió su propio local con el nombre de esta persona, el nombre local de esta persona famosa. Entonces, la persona que tenía ya su local, que tenía ya todos los éxitos habidos por haber, tuvo que cambiar su nombre, imagínense. Tuvo que cambiar, no cambiar su nombre en realidad, pero no puedo decir el nombre, entonces, si les digo lo que pasó, ya se van a dar cuenta cuál es. Entonces no puedo decir, pero tuvo que sacar un apóstrofe. Entonces con eso cambió todo el sentido de la palabra, la empresaria, ¿verdad? Pero creó ¿cómo se dice? Mucha confusión en el público, en los consumidores, en los clientes, y todos pensaban que cuando se iban al local de este administrador infiel, se estaban yendo al local que este era una parte de la cadena, ¿verdad? Entonces obviamente se llenaba hasta que los que éramos habituales nos enteramos y obviamente hicimos el vacío. Con el tiempo, este administrador infiel tuvo que negociar con la dueña, con la dueña del negocio, ¿verdad? La original, la dueña de la idea original, entonces le vendió. Y le vendió este negocio, actualmente forma parte ya de su cadena también de restaurante, panadería y confitería, ¿verdad? Entonces que no les pase eso, gente, ¿sí? Que no les pase eso, así que registren su marca. Y bueno, y con esto finalizamos lo que es la parte de formalización. ¿Qué es lo que se les va a pedir a ustedes? A ustedes nada más se les va a pedir que definan si van a hacer una sociedad unipersonal, ¿verdad? Una unipersonal individual, o si van a tener algún tipo de sociedad de responsabilidad limitada, lo que sea, ¿verdad? Después se les va a pedir en otra pregunta, ¿verdad? Se les va a decir si van a, qué tipo de impuesto van a tributar, si es IRE simple o IRE simple, ¿sí? Por lo general siempre es IRE simple, por lo general, a menos que ustedes piensen que van a ganar más de 80 millones, ¿verdad? En poco tiempo, entonces sí, entonces pongan ahí, bienvenido sea si ganan 80 millones mensuales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pasan los 80 millones a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, ya tienen que tributar como IRE simple, ¿verdad? Y la tercera pregunta es ¿qué trámites van a hacer? ¿Sí? Si van a hacer el RUC, obviamente el RUC, la factura, impresión de factura, el patente en qué municipalidad, ¿verdad? Después tienen que poner, si van a poner IPS, el METES, si van a tener su cédula MIPYMES, si van a tener algún tipo de registro, ¿verdad? De alguna institución de control. Esas tres preguntitas nada más se les va a pedir a ustedes, ¿sí? En la tarea de hoy. Y en esa parte del plan, ¿sí? Solamente esa parte se les va a pedir, esa partecita, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Antes de que se nos corte, porque se nos está por cortar. ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver un poquitito. Ninguna, profe. Gracias, Soledad. Bueno, entonces, no habiendo ninguna consulta, entonces
Damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar y que tengan muy buenas noches.